Muy bien, chicos, empezamos. En esta ocasión, el que le habla va a explicar, a grosso modo, lo que consiste la programación en Python. Nosotros, como institución, hemos elaborado un curso bastante completo con las nociones básicas y fundamentales que tiene Python en la actualidad. Nuestro curso está dividido en tres módulos: fundamento de programación, programación web y ciencia de datos. El taller que vamos a ver el día de hoy consiste en ver algunos temas que van a ser elaborados en el curso. Ya en el curso nosotros lo vamos a ver mucho más en detalle, pero el día de hoy yo quiero que ustedes sepan de qué se trata la programación en Python. Muy bien, antes de empezar con nuestro temario del taller, en primer lugar, saber que en Educa Webinar nos enorgullece ser una de las empresas, ser más que una empresa educativa. Somos un catalizador de oportunidades, un espacio donde el aprendizaje se fusiona con la innovación. Nuestros webinars no solo te brindan acceso a expertos en diversas disciplinas, sino que te sumergen en experiencias educativas que transforman y potencian tu desarrollo y profesionalismo. No sé si habrá algunos participantes ahorita que han llevado cursos con nosotros, y aquellos que han llevado cursos con nosotros se habrán dado cuenta que nosotros les damos, aparte de llevar las clases en vivo, también tenemos un seguimiento constante, donde tenemos un grupo de WhatsApp y los estudiantes pueden hacer sus consultas. ¿Sí? Consultas de alguna tarea, algún ejercicio que no haya quedado claro, o quizás algún tema que lo estén trabajando actualmente. Siempre el instructor y los que estamos dentro de la academia, estamos tratando de apoyarlos por ese medio. Antes de empezar con el taller, también quisiera que me conozcan un poquito. Yo soy ingeniero en sistemas de profesión. Ya tengo más de 13 años en la educación. Vengo enseñando ya hace buen tiempo en diferentes institutos acá en Lima. La propuesta que hicimos en Educa Webinar fue producto de los conocimientos que tenemos no solamente mi persona, sino otros instructores que hemos trabajado ya de forma presencial muchos años y hemos eh, creado cursos en la cual podamos tener todas las partes, todos los fundamentos que hemos enseñado a diferentes institutos, agruparlos y fusionarlos en un producto para poder brindárselos a ustedes. Requisito para llevar el curso de programación en Python: ninguno. Conocer Windows, conocer cómo instalar algunos programas, crear carpetas, archivos, saber capturar. Tema de Windows, exclusivamente Windows. Nosotros vamos a utilizar un programa que se llama el Visual Studio Code, ¿sí? A ver, me comentan en el chat con un sí o un no aquellos que tengan instalado este programita en su computadora. Muy bien, por ahí los voy a ir leyendo. Algunos sí, algunos no. Aquellos que no tengan, no se preocupen. En un momento yo les voy a pasar el link acá por el chat para que lo puedan instalar. La instalación es bastante sencilla. No te pide clave, no te pide usuario. Descargas el instalador y lo instalas. ¿Ya? En un momento les voy a pasar el link, no se preocupen. Ya, eso es por un lado. Tener instalado el Visual Studio, que es la aplicación que nos va a permitir programar en Python. Pero aparte también tenemos que instalar Python, el lenguaje de programación. Ok, yo me imagino que aquellos que tienen instalado Visual Studio ya lo tienen instalado Python. Igual yo les voy a pasar ahorita mismo mejor, mientras que voy dando la parte introductiva, quizás puedan ir instalando algunos, tanto Python como Visual Studio. Ya, les voy a pasar el link, espérense un ratito. Vamos primero con Python. Le estoy pasando de la página oficial, ¿ya? Aquellos que tengan pueden también instalarlo del Microsoft Store. La última versión de Python es el 3.13. Miren, yo ya lo descargué, les voy a pasar el link en este botoncito amarillo, ¿ya, chicos? En este botoncito. Ahí está el link para que descarguen e instalen Python y luego el Visual Studio Code. Ya. A ver, yo les voy a pasar este link, pero quiero que vean. Ustedes cuando ingresan a este link van a ver esta página. Lo que van a instalar es esto, lo de acá. Claro, dependiendo el sistema operativo que tengas, pero me imagino que tendrás instalado Windows, ¿no? Ahí está, Windows. Profesor, ¿cuál es el mejor sistema operativo? A ver, para aprendizaje, con Windows no hay ningún problema. Pero ya cuando tú estás en una empresa que desarrolla sistemas, normalmente esas computadoras tienen Linux, porque Linux tiene una mejor compatibilidad con los lenguajes de programación, ¿sí? Por tema de consolas, por tema de librerías, paquetes, extensiones, etc, etc. Pero para enseñanza, con Windows no hay ningún problema, ojo. No vayan a pensar que no, profe, para llevar el curso voy a instalar Linux. No, nada que ver. Déjenlo así nada más. Es más, yo también tengo Windows, yo no tengo Linux.
porque esta máquina yo la utilizo para enseñanza. Y no solamente enseño programación, sino enseño también otros cursos. Por eso a mí mejor es tener Windows. Ya, entonces igual, descargan y lo van instalando. Muy bien, mientras van haciendo eso, chicos, es más, aquellos, quizás algunos están escuchando el taller por celular, no hay ningún problema, ya lo podrán hacer desde la comodidad de su computadora después, no hay apuros, pero si aquellos que tengan instalado y quieren seguir algunos ejercicios que voy a realizar, lo pueden hacer. Muy bien, chicos, empezamos. El taller consiste en ver los fundamentos de Python, tipos de datos, estructuras de datos, pero no nos vamos a quedar ahí nada más, sino también yo les voy a enseñar un poquito más. Por ejemplo, cómo conectarme a una base de datos, cómo crear una base de datos desde Python, cómo crear funciones desde Python, porque esos temas son muy importantes cuando ustedes lleven un curso de programación web y también de ciencia de datos. Todos aquellos que van a empezar a estudiar un curso de programación tienen que empezar por fundamento, chicos, que no le engañen, que no digan, no, mira, rápido, de frente lleva programación web. Claro, siempre y cuando tú ya tengas conocimientos de programación, una buena base, ojo, porque una cosa es saber qué es Python, algunos códigos, y de frente que te quieras meter a programación web, yo no te recomendaría. ¿Por qué? Porque de ahí te vas a perder. En cambio, en fundamentos, tú ves todo lo que son estructuras, todo lo que son listas, diccionarios, módulos, ves todo ese contenido que te va a servir para luego poder programar web y trabajar en ciencia de datos. Ya chicos, acá en programación tú no puedes saltarte los temas, porque es ahí donde el estudiante se confunde, se aburre y dice, no entiendo nada de programación web, no sé qué será una clase, no sé qué será un diccionario, y piensan que la programación es difícil. ¿Ya? Ok chicos, lo primero que tienen que saber, y creo que ya la gran mayoría de ustedes a este tiempo ya saben que un lenguaje de programación, el lenguaje de programación ya prácticamente va a ser nuestro segundo lenguaje, de la manera como nos comunicamos nosotros. Claro, nosotros nos comunicamos entre personas con nuestro lenguaje, nuestro idioma, ¿no? En este caso, nuestro idioma español, castellano, como quieran llamarlo. Pero ustedes se han dado cuenta que con la inteligencia artificial cada vez nosotros interactuamos con las aplicaciones, ¿sí? Y las aplicaciones se pueden programar, se pueden modificar. Profesor, pero ¿es verdad que se puede modificar? Claro, nosotros como programadores lo podemos modificar, siempre y cuando tengamos el conocimiento. Hay muchas personas que dicen, la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Bueno, te va a reemplazar siempre y cuando tú no sepas nada de programación, porque tú vas a tomar esas aplicaciones solamente para realizar las funciones que ellos te van a dar o que van a realizar. Pero si tú quieres que esa aplicación se mejore, entonces vas a tener que de una u otra manera programar. Se han dado cuenta que las inteligencias artificiales, cuando ingresas, pides que te desuelva algo, claro, te devuelve los códigos, pero es un código generalizado. Si tú quieres implementar esa codificación, tienes que saber programación de todas maneras. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que especifica una serie de instrucciones para que una computadora produzca diferentes clases de datos. Claro, para que tú le des órdenes a un dispositivo, lo tienes que hacer mediante un lenguaje de programación. Tú no le puedes hablar como si estarías hablándole a una persona. No te va a entender. Tú tienes que programar. Profesor, pero las inteligencias artificiales yo escribo y me responde. Claro, tú lo escribes, pero internamente esa inteligencia artificial está programada. Está programada. ¿Qué sucede si un hacker entra a esa inteligencia artificial y hace un algoritmo que todas las respuestas sean todo lo contrario de lo que tú quieres? Lo pueden hacer porque saben programación. Entonces, tenemos que saber un lenguaje de programación para que darle instrucciones a un dispositivo. Y en la actualidad hay una serie muy extensa, muy amplia de lenguaje de programación. Tenemos Java, Visual Basic, C++, C Sharp, PHP, JavaScript, etc, etc. Pero en la actualidad, y no lo digo yo, creo que ustedes ya lo han escuchado, Python es el lenguaje de moda. Es el lenguaje que más se está usando por el tema de inteligencia artificial y de ciencia de datos, ya que esta empresa Python, sus programadores, están trabajando constantemente en nuevas librerías de inteligencia artificial, aprendizaje automatizado y ciencia de datos. Es por eso que es tan requerido. Por el ambiente estudiantil, también es bastante usado por la sencillez, por la facilidad de aprendizaje. No me van a dejar mentir aquellos que ya han visto otro lenguaje de programación, no me van a dejar mentir que Python es mucho más sencillo de aprender, porque se parecen a los pseudocódigos. Solamente es como si estuviera en inglés. Ya nos olvidamos un poquito del punto y coma, las llaves, del lenguaje Java, de los otros lenguajes de programación que teníamos que declarar los tipos de datos. Nos olvidamos un poco de eso. Python no te pide que tú declares tipos de datos, no te pide que pongas llaves, no te pide que pongas punto y comas. Claro, hay otras instrucciones que tenemos que tener bien en claro
Pero como les digo, a comparación de otro lenguaje de programación, es mucho más sencillo. Yo les digo con experiencia porque yo ya tengo años enseñando programación y años atrás he enseñado Java también. Y si lo comparo con Python, los mismos estudiantes me lo hacen ver que es mucho más fácil de aprenderlo. Ok, entonces de todos los lenguajes de programación, chicos, Python es el lenguaje que más se está solicitando en la actualidad. ¿Qué es lo que tenemos que si ustedes recién están empezando en el mundo de la programación, es el lenguaje por la cual tú deberías empezar? Luego ya, no te digo que es el único, claro. Ya de ahí, con esta base que tú tengas en Python, puedes aprender mucho más fácil otro lenguaje de programación, dependiendo a qué rubro quieres entrar. Si tú quieres, te gusta bastante lo que es programación web, yo te recomiendo aprender un PHP, por ejemplo. PHP es el otro lenguaje de programación para, para lo que viene a ser programación web. Sí, pero eso ya lo vamos a hablar poco a poco, muchachos. No quiero extenderme con ese tema porque si no, el tiempo es corto, ¿no? Python es un lenguaje de programación indispensable para cualquier informático o aprendiz de desarrollo web y ciencia de datos. No lo he puesto acá, pero importante, y de ciencia de datos. Constituye una base sólida para quienes desean formarse en el área, porque se trata de un lenguaje dinámico que implementa una variedad de plataformas. Claro, nosotros podemos programar bajo Python, en realidad en cualquier sistema operativo, en cualquiera. Por ahí tenemos compatibilidad. No voy a entrar mucho en detalle, pero también quisiera que sepan quién es el creador de Python. Es un holandés, Guido van Rossum, que lo creó a finales de los 80, inicio de los 90. Bueno, este dato está desactualizado, pero hablando de los 90, inicio de los 90, ya 35 años aproximadamente. 35 años ya tiene Python. Y yo sé que algunos de ustedes pensaron que era menos. Claro, lo que pasa es que no era conocido. Python se ha hecho conocido más o menos hace 10 años, más o menos. Porque 10 años atrás, 12 años atrás, lo conocían muy pocas personas. Yo, por ejemplo, he comenzado a dictar hace Python en los institutos, porque antes enseñábamos Java. Comenzamos a enseñar hace 8 años Python, recién comenzaron a ingresarlos. 6 años, para ser exactos, porque antes dictábamos otros lenguajes, Visual.net y Java. Si quieren saber un poquito más de la historia, siempre les digo a los estudiantes esto, sería bueno que vean un videito sobre la historia de Python, y ahí les va a hablar. Video bastante, hay muchos videos en YouTube, sería bueno que ustedes lo puedan ver, ¿no? Como para que también sepan la historia de este lenguaje. Características de Python: es un código abierto y gratuito. Bueno, en la gran mayoría de lenguajes de programación ya son de código abierto, fácil de aprender y enseñar. Muchas bibliotecas constantemente se van actualizando. Las bibliotecas son módulos, chicos. Son módulos que tienen algoritmos con tareas ya establecidas para que tú no estés programando, solamente utilices las librerías y ya tengas todo un algoritmo. ¿Me entienden? Años atrás, cuando inició la programación, no existían las bibliotecas. Entonces los programadores tenían que programar todo. Por eso antes los códigos eran muy, muy extensos. Ahora ya no tanto. Ahora toda una tarea ya está dentro de una biblioteca para tomarla e implementarla nada más. Programación orientada a objetos, tipo de datos dinámicos, versátil y alta portabilidad. Miren, cuando nosotros programamos en Python, podemos utilizar diferentes plataformas. Estas plataformas o programas para programar en algún lenguaje de programación lo conocen como IDE, Entorno de Desarrollo Integrado, traducido en español. Tenemos varios que son conocidos como PyChart, de repente alguno de ustedes lo ha escuchado, Visual Studio Code, que creo que es el más que se utiliza. Tenemos Atom también, Sublime Text 3. Esos son de los más usados, que cuando tú buscas videotutoriales en YouTube, quizás algunos YouTubers utilizan PyChart, Sublime Text 3, pero la gran mayoría utiliza Visual Studio Code. En lo personal, yo enseño con Visual Studio Code. Entonces, el curso que yo enseño, no solamente acá en Educa Webinar, sino en los institutos, es con Visual Studio. ¿Sí? Profesor, ¿y por qué? ¿A qué se debe? Bueno, miren, es por experiencia propia. Colegas de la enseñanza y del desarrollo también utilizan Visual Studio por la comodidad, por la facilidad. La plataforma, el entorno es bastante amigable para programar. Y también para los estudiantes. Ella también he tenido un tipo de encuesta con mis estudiantes porque hubo un grupo que les enseñé PyChart y luego Visual Studio, Sublime 3 y me dijeron que ellos mismos también me dijeron que Visual Studio Code lo ven como la mejor plataforma. ¿Ya? Pero hay varias opciones. Que se sepa que hay varias opciones, chicos. ¿Ya? Ahí está. Si desean, le ponen una captura para que conozcan también ustedes. Listo. Un tema muy importante dentro de la programación en general, es saber que nosotros vamos a utilizar datos. Claro, los datos son la fuente fundamental de nuestros algoritmos, de nuestros códigos, porque los datos son los que nosotros vamos a manipular. Los datos son los que se van a almacenar, los que se van a buscar, los que se van a procesar, los que se van a mostrar, los que se van a imprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay muchos tipos de datos, pero hay los tipos de datos base
qué es lo que más se utiliza, como por ejemplo los datos de tipo numéricos, enteros, decimales, cadenas de texto y los de tipo Boolean, que vendrían a ser los lógicos. Esos son los básicos, pero también hay tipos de datos, fechas, tipos de datos de imágenes, etcétera, etcétera. Pero estos son los fundamentales, lo que siempre van, casi siempre van a estar presentes en nuestros algoritmos. Siempre vamos a analizar números, y ahí tenemos los enteros o decimales. Por ejemplo, enteros, integer, que es una palabra muy general a nivel programación, decimal, float, cadenas de texto, string, y los datos de tipo lógico, boolean. Profe, ¿cuáles son los tipos de datos boolean o lógico? Son dos nada más, true o false, verdadero o falso. ¿Sí? Verdadero o falso. Un tipo de dato string puede ser un nombre, una dirección, puede ser tu apellido, el nombre de tu distrito, etc, etc. Dato de tipo entero puede ser tu edad, ¿sí? Tu año de nacimiento. De tipo floa decimal puede ser tu estatura, tu peso. Ahí está. Esos son los tipos de datos. Entonces es importante saberlos, conocerlos, porque eso es lo que vamos a utilizar en nuestros algoritmos. Luego también es importante saber los tipos de datos. Profesor, me dijeron que para saber programación tengo que saber muchas matemáticas. No, yo les digo que no, muchachos. Claro, si tú ya quieres entrar al mundo de ciencia de datos, y escúchenlo por favor, si tú quieres entrar al mundo de ciencia de datos, quieres crear algoritmos de predicción en inteligencia artificial, aprendizaje automatizado, ahí sí tienes que saber matemáticas, tienes que saber estadísticas. Porque aquellas personas que crean esos algoritmos de predicción utilizan funciones, utilizan eh, fórmulas matemáticas, estadísticas, algebraicas. ¿Se dan cuenta? Es por eso que en la actualidad incluso hay ya una carrera de análisis de datos, de ciencia de datos. Hay una carrera, ¿sí? Porque ahí en esa carrera ya llevan no solamente programación, sino también llevan matemáticas, llevan estadísticas, llevan álgebra, etc, etc. En el curso que nosotros vamos a ver dentro de acá de programación, porque dentro de programación, de nuestro curso de programación vamos a llevar el módulo de ciencia de datos, nosotros más nos vamos a orientar en la parte de programación, ¿ya? Más en la parte de programación. Claro, vamos a ver algunos códigos que ya están realizados, yo les voy a explicar, ¿sí? Pero no es que vamos a llevar todo un curso completo, porque eso, como le digo, ya incluso hay una carrera de ciencia de datos. Pero lo que le vamos a brindar es una base sólida para que si ustedes quieren especializarse en el mundo de la ciencia de datos, ya tienen una base. Igual, miren, estos operadores tenemos que conocerlo, pero son operadores básicos de las matemáticas, chicos. Suma, resta, multiplicación, operadores de comparación, creo que todos los conocemos, la igualdad, diferencia, mayor, menor, operadores lógicos, AND, que es y, OR, que es o, NOT, que es la negación, operadores de asignación para poder asignar, incrementar, decrementar, y operadores especiales. Todos estos operadores en el curso que vamos a llevar nosotros los vamos a ir explicando poco a poco, ¿ya? Pero que quede claro que no es que sea necesario que tú seas un especialista en las matemáticas, nada que ver. Yo también pensaba eso al inicio cuando estaba estudiando, pero de ahí no es que no sea importante, la matemática siempre va a ser importante, pero en la actualidad ya con los procesos, con todos los avances que tenemos en la programación, chicos, ya todo esto está en librerías en realidad, está como para que nosotros lo podamos tomar los códigos e implementarlos, nada más. Otro tema que he estado hablando a cada rato, algoritmos. Quizás algunos sí lo han entendido, algunos dirán, profe, ¿qué es algoritmo? Un algoritmo es un código, un conjunto de instrucciones que te va a desarrollar alguna tarea, ¿sí? Un algoritmo es un código que tú realizas, ¿no? Por ejemplo, digamos, quiero hacer un algoritmo que me permita convertir un monto en soles a dólares, hacer con la conversión, un algoritmo. Entonces voy a tener que programar, voy a tener que hacer las instrucciones bajo el lenguaje de programación, en este caso Python. Ese vendría a ser un algoritmo. Ahora, un algoritmo, chicos, tiene una estructura base. Ese algoritmo debe permitir ingresar valores. Ese algoritmo debe permitir que esos valores o esos datos se procesen y también debe permitir que esos datos procesados salgan, se muestren. Es así. Todo algoritmo debe tener esta estructura base, ¿sí? Todo algoritmo. Ustedes cuando ingresan su aplicación de Yape, esa aplicación también tiene una serie de algoritmos. Por ejemplo, un primer algoritmo que nos permita validar nuestra cuenta. Tú ingresas tu contraseña, se está ingresando los datos, se están procesando en la base de datos de Yape y luego te devuelve un resultado que es el ingreso a tu cuenta. Si es que tú ingresas mal la contraseña, no ingresa, te sale un mensaje, ¿no? Que dice solamente tres intentos, algo así. Pero ya hay una validación y eso es gracias a un algoritmo. Y luego ya cuando tú haces el pago, cuando buscas el usuario, ese es otro algoritmo que entra en funcionamiento. Toda aplicación está compuesta por algoritmos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos primero? Es ir creando algoritmos de forma independiente, algoritmos pequeños, para que luego cuando ya tengamos una aplicación,
veamos todos esos algoritmos juntos, que estén enlazados. Lo que ustedes van a aprender, muchachos, en las primeras sesiones de un curso de programación en Python son las estructuras. Sí o sí tienes que aprender esto, porque estas estructuras tú lo vas a llevar en cualquier rubro, sea base de datos, sea programación web o ciencia de datos, siempre van a estar presentes. Tenemos las estructuras secuenciales, las estructuras condicionales y las estructuras de repetición. Y acá es donde ya vamos a empezar a ver la parte práctica. Si es que ustedes ya tienen Visual Studio instalado y Python, me pueden acompañar. Igual yo voy a hacer unos algoritmos pequeños para ir enseñándoles la parte base a ustedes y les voy a ir copiando los algoritmos acá en el chat. ¿Sí? En el chat les voy a ir copiando. Lo primero que voy a hacer, y todos deberíamos hacer cuando iniciamos programación, ser bastante ordenados. Yo siempre creo mi carpeta para que dentro de esa carpeta tener todos los ejercicios que haga en una sesión de clases. Miren, he creado una carpeta en el escritorio y luego esa carpeta lo arrastro y lo pongo dentro del Visual Studio. Esperamos un momento y ya está. Ya lo tengo enlazado, como verán acá, muchachos. ¿Sí? Ya lo tengo enlazado. Me sale la ventana de bienvenida, Visual Studio, lo cierro. Y cuando yo sitúo mi cursor acá encima, vean, en esta parte tengo estos iconos. Vamos a enfocarnos en estos dos primeros. Este primer icono es para crear un nuevo archivo. Y este segundo es para crear una subcarpeta, porque yo puedo crear más carpetas dentro, ¿sí? Para ordenarla, ¿no? Depende, quiero distribuir mis archivos en diferentes carpetas, lo puedo hacer desde acá. Pero yo no suelo usar mucho las carpetas, esto lo hago ya desde afuera del escritorio. Entonces, vamos a darle un clic a este primer icono, miren, y ahí me dice, bueno, no me dice, pero acá tengo que ponerle un nombre a mi primer archivo. Algo muy importante, no lo he mencionado, lo voy a mencionar ahorita, todos los archivos de Python tienen la extensión .py, 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 como quieran decirlo. Tienen que ponerle esa extensión. Y más aún acá en este aplicativo que es Visual Studio. Lo que pasa es que Visual Studio te permite programar en diferentes lenguajes de programación, no solamente en Python. Entonces, hay que especificarle su extensión. Miren, vamos a poner el nombre. A ver, lo voy a poner algoritmo.py. Enter. Ahí está. Lo acerco para que vean. Algoritmo.py. Al poner .py, se han dado cuenta que está saliendo un icono. Profe, a mí no me sale este icono, me sale un color verde. Si a usted le sale en color verde, no es que esté mal. Lo que pasa es que Visual Studio tiene muchas extensiones para que tú puedas configurar. Una de las extensiones que nos van a permitir que nosotros tengamos estos iconos diferentes, así para cada archivo, para cada lenguaje, se llama Incontent. Miren, yo ya lo tengo instalado, pero se los voy a mostrar. Acá en extensiones. Vamos a poner acá icon y lo va a buscar. Ahí está, miren. Este es. Material y content. Yo ya lo tengo habilitado, yo lo tengo instalado, por eso sale acá como para desinstalarlo, ¿no? Y esto va a permitir que nosotros, cada archivo que tengamos, ponga su icono. Quizás ahorita no sea tan importante, pero ya cuando ustedes pasen a la parte de programación web, ahí sí, porque en programación web vamos a ver diferentes tipos de archivos. Por ejemplo, vamos a crear en un momento un archivo de Python, un archivo de HTML, un archivo de JavaScript, un archivo de CSS, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí va a ser conveniente tener instalado esta extensión para tener ahí los iconos diferentes, ¿no? Aparte, si ustedes, también yo les recomiendo, bueno, ahorita no lo tengo a la mano el link, pero yo suelo pasárselo a los estudiantes ya que cuando estamos dentro del curso de programación, yo les paso bastante información, pero ahorita no tengo a la mano, así que si ustedes desean después, ya cuando termine la clase, pueden buscar en YouTube personalizar Visual Studio. Así nada más ponen y le va a salir un montón de videos que te van a enseñar cómo personalizar. Hay muchas extensiones muy interesantes, ¿ah? Hay varias extensiones interesantes que van a permitir que mejoren la presentación, ¿no? De tu Visual Studio. Por ejemplo, poner estos colores, todo. ¿Ya? Entonces, y eso sería un temita de investigación que lo puedan hacer ustedes sin ningún problema. Ok, chicos, vamos a hacer nuestro primer algoritmo. Vamos a hacer un algoritmo bastante sencillo. Para empezar, es importante que ustedes sepan, muchachos, cómo se puede poner comentarios. Miren, voy a agrandar un poquito. No es necesario que ustedes lo hagan. Yo sí, para que ustedes puedan ver un poquito mejor. A ver, acá tenemos configuración. Voy a ponerle 26 de tamaño de fuente. Ya está. Este signo numeral nos va a permitir que yo pueda poner comentarios. Comentarios son líneas que nos van a permitir darle una descripción a nuestro algoritmo. Esas líneas no van a ser ejecutadas por el lenguaje Python. Solamente sirven como etiquetas. ¿Ya? Es bastante usado. Es importante usar los comentarios. Cuando ustedes busquen códigos en Internet, van a encontrar bastantes comentarios, porque los comentarios te dicen las instrucciones de qué se trata tu algoritmo, ¿no? O sea, de qué se trata esa línea, para qué sirve.
Para eso sirven los comentarios. En este caso, en el comentario voy a poner la pregunta del primer algoritmo. Ya va a ser un algoritmo muy sencillo. Vamos a hacer lo siguiente. Ingresar dos números y mostrar las cuatro operaciones básicas de las matemáticas. Ya, más fácil. Este es primaria, ¿no? Matemática de primaria, primero de primaria. Pero lo vamos a aprender en algoritmos de Python. Miren, chicos, lo, vamos con los tips, porque eso es importante. Todos sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir. Todos lo sabemos. Pero ¿cómo lo expresamos en un algoritmo para que la computadora lo entienda y me devuelva los resultados? Es ahí donde vamos a aprender los lenguajes de programación. Y vamos a iniciar de esta manera, dándole estos datos iniciales a ustedes. Primero, chicos, para que tú aprendas a programar en Python, lo primero que tienes que saber son los tipos de datos. Ya lo mencioné hace un ratito, pero tenemos, por ejemplo, miren, int es una función que te permite convertir un valor en numérico entero. Float a decimal. str a string, cadena de texto. Esos son los tres básicos. Eso es lo que tienes que saber. Si el dato va a ser de tipo numérico entero, int. Decimal, float, si es cadena de texto, str. ¿Ok? Luego, también tenemos que saber las funciones básicas. Tenemos varias, vamos a poner las dos principales. Print, creo que ya la gran mayoría ha escuchado, ¿no? Sabe para qué sirve el print. El print es para imprimir. Y tenemos el input para ingresar datos. Vamos a poner imprimir datos e ingresar datos. Ahí está. Y luego ya tenemos una serie de funciones, como por ejemplo tenemos el round. Este es para redondear. Tenemos max. Tenemos min. Y ahí nomás lo voy a dejar porque si no, no vamos a extender mucho. Pero hay muchas funciones básicas. Máximo valor, mínimo valor. Ya está. ¿Ok? Entonces, eso es lo más básico que tenemos que saber para empezar a crear nuestros primeros algoritmos. Miren, nuestra pregunta es ingresar los números y mostrar las operaciones básicas de las matemáticas. No me dice si los números van a ser enteros o decimales. Como este es un ejemplo, no importa si le pongo entero o decimal, no hay ningún problema. Si estuviéramos haciendo una aplicación de repente para un cajero, para un registro de notas, ahí sí sería importante que nos especifique si va a ser entero o decimal. Si estamos hablando de notas, sería decimal, ¿no es cierto? Claro, porque puede haber alumnos que saquen, por ejemplo, un 10.5. Y si yo lo trabajo con entero, no me va a redondear, me va a salir 10 nada más. Entonces, por ahí sí tendríamos que ser más cuidadosos. Pero acá no, acá vamos a entender que son números enteros. ¿Ya? Empezamos. Lo primero que debemos hacer en nuestro algoritmo es el ingreso de datos. Miren, voy a poner comentarios solamente por esta vez, ingresar datos. Luego ya omitimos estos comentarios, por ser el primer ejemplo, nada más para que se entienda. Muy buenas noches a aquellos que recién se están conectando y algunos que recién se están conectando o se están reconectando, no sé. Pero igual, buenas noches, buenas noches. Listo. Lo que vamos a ingresar, muchachos, son dos números, porque está fácil, ¿no? Ingresar dos números y mostrar las cuatro operaciones básicas de las matemáticas. Entonces, ¿cómo ingresamos los números? Primero debemos crear, disculpen, variables. Una variable es un identificador que representa un dato. En este caso, número 1 es mi variable. Un detalle, las variables no pueden tener un espacio en blanco. Me sale un error, miren. Tiene que ser junto o si no un guión bajo. ¿Ya? Luego, acá yo le especifico el tipo de dato. Estos valores van a ser numéricos enteros, entonces pongo int y luego utilizo la función input porque esta función va a permitir que yo ingrese un valor. Y acá le pongo una etiqueta, ingresar número 1. A ver acá, y acá un espacio. Listo. Repito, para que se entienda. Acá lo voy a poner, por ser este nada más, ¿ya? Esta es la variable. Este vendría a ser el tipo de dato. Y el input es la función que va a permitir el ingreso del dato. Gracias al input, cuando yo ejecute, acá abajo en la consola me va a salir el cursor para que yo ingrese un valor, se convierta en entero y se almacene en esta variable, número 1. ¿Estamos? Muy bien. Lo mismo voy a hacer para el número 2. Para no demorar, voy a copiar y pegar. Acá cambiamos número 2 y acá también número 2. Y listo. Ya tengo mi primer paso. Como lo mencioné acá, chicos, miren. Retrocedo, acá está. La estructura base de un algoritmo, el ingreso de datos. Luego sigue el proceso. Vamos a poner otro comentario.
Proceso. El proceso vendría a ser las operaciones. Creo una variable para la operación suma que almacene la suma de quién, de estos dos valores, de las variables. Porque se supone que estas variables ya le he ingresado sus números. ¿Sí? Entonces se van a sumar los dos y su resultado se almacena en suma. Luego, para la resta. Miren, ¿ven? ¿Quién dice que programación es difícil, muchachos? Programación es fácil. Ahora, para multiplicación, puedo escribir multiplicación o puedo poner abreviado, ¿no? Como quieran ustedes. Número 1, asterisco, que es la multiplicación. Número 2. Y por último, número 1, slash, número 2, que es la división. Ya está. Otro detalle, a las variables no se le pone tilde. ¿Ya? A las variables no se le pone tilde. Muy bien, este sería el proceso, miren. 4 procesos, 4 operaciones, 4 cálculos. Y por último, tendríamos la salida de datos, donde voy a imprimir. Y para poder imprimir, chicos, utilizo la función print, ¿ya? La función print. Pongo print, voy a poner una cadena de texto ahí como que una etiqueta que diga suma, coma, y la variable que me devuelve la suma. ¿Qué es esto, no? Se supone que esta variable tiene el resultado de, estos dos, de esta suma. Lo voy a mostrar acá. Pero no solamente voy a mostrar el resultado, sino también estoy poniendo una etiqueta al costado que diga suma. Lo mismo voy a hacer para la resta. Mando la variable. Lo mismo para la multiplicación. Profe, ¿tiene que estar en mayúscula? No, yo lo hago así como para diferenciarlo nada más. Puede ser en minúscula también. No hay ningún problema. División. División. Ay, ¿qué pasó? Ya. Y con eso ya acabé, chicos. Antes de copiarle en el chat todo el algoritmo, ahorita lo que voy a hacer es ejecutar. Pero antes de ejecutar, miren este detalle. Le estoy enseñando desde cero, miren. Más que todo para aquellos que nunca han visto Visual Studio. Si se dan cuenta, acá sale un redondito. Ese circulito indica que tu archivo todavía falta guardar. No se ha guardado. Ha habido cambios y no se han guardado. ¿Cómo se guarda? Con control S. Miren, he hecho la combinación de tecla control S y ya cambió una X. Con la X indica que ya está guardado, que no necesita guardar. Pero si hago un pequeño cambio, por ejemplo acá borro la N y vuelvo a poner la N, miren que se volvió el circulito porque he hecho un cambio. Entonces control S es para guardar. Lo voy a poner por acá. Control más S es para guardar. Claro, también podrías ir acá archivo, guardar, también, ¿no? Lo mismo. Y luego también tenemos la tecla F5, que es para ejecutar, para que ejecutes tu algoritmo. ¿Ok? Ahí lo tiene. Control S, guardas cambios y F5 para ejecutar. Ok, entonces ya guardé, ahora presiono F5, me va a salir acá, tienes que utilizar esta opción, Python, y acá archivo de Python, eso siempre te pide. Esperamos un momento, esperamos un momentito, y abajo me va a aparecer a lo que se llama terminal. Hay otro que le llaman consola, ¿ya? Acá está, miren. Si me acerco, si se dan cuenta, ahí está apareciendo ingresar número 1. ¿Qué es lo que escribí acá, dentro del input? Número 1. Y acá al costadito, si ven acá está como que el cursor, ¿no? Voy a poner mi número. Digamos que el número 1 es 20. Enter. Ahora me está pidiendo el número 2. Le pongo 10. Enter. Y internamente, cuando yo presiono Enter, lo que está haciendo Python comienza a ejecutar cada una de estas líneas. Lo ejecuta y luego lo imprime. Y acá están los resultados. La suma es 30, la resta es 10, la multiplicación es 200 y la división es 2.0. ¿Ok, chicos? Ese es un algoritmo bastante fácil, básico, pero importante para que ustedes vayan conociendo las nociones de Python. Ahí se los he compartido en el chat. Si es que tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahí en el chat, muchachos. No hay ningún problema. ¿Ya? Voy a hacer un ejercicio por cada temita, ¿ya? Para no extendernos mucho. A esto se llama, ya que están copiando ahí, estructura secuencial, ¿sí? Porque ha habido secuencias para llegar a los resultados. Claro, es un algoritmo bastante pequeño, pero ahora vamos a hacer condicionales. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque para desarrollar, para hacer el proceso, va a depender de condición o condiciones. Acá no dependía de nada. Te decía, ingresa los números y súmalos. Réstalos, multiplícalos y divídelos. Nada más. Pero en esta puede haber ocasiones que para que tú hagas un proceso, una operación, tiene que cumplir una cierta condición. Como por ejemplo, ¿no? Puede ser, ya, ahorita lo digo, no te preocupes, vamos, ahorita te digo cómo cambiar el idioma, ¿ya? Un ratito. Por ejemplo, digamos que yo quiero que un alumno, yo le voy a dar a un alumno 2 puntos adicionales a su examen final, siempre y cuando su nota haya sido mayor a 15.
¿Se dan cuenta? Entonces, para subirle los puntitos, tiene que cumplir la condición. Ahí es donde nosotros trabajamos con estructuras condicionales. Y en las estructuras condicionales, estimados participantes, futuros programadores, utilizamos la estructura if. Acá hay un ejemplito. Esta estructura if es usada en casi todos los lenguajes de programación. Bueno, al menos todos los lenguajes de programación que yo he usado, siempre está presente la estructura if para hacer condicionales. ¿Sí? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo entonces con condicionales. Pero antes de eso, para enseñarles también cómo cambiarle el idioma, hay una extensión, chicos, miren. Vamos a ir acá a extensiones. Y acá vamos a poner Spanish. Acá está. Este es. Para que lo vean bien. Spanish Language Path for Visual Studio Code. Bueno, no sé leer muy bien el inglés, no me critiquen. Pero ahí está, miren. Yo ya lo tengo instalado. Lo instalas, se cierra el programa y se vuelve a abrir, si no me equivoco. Y ya sale en español. Ya, ok. Entonces, es una extensión también. Listo. Muy bien. Miren, acá yo había puesto algoritmo 1. Algoritmo, disculpen nada más, voy a ponerle algoritmo 1. Ahí está. Ahora vamos a crear otro archivo, ya saben que es este botoncito. Nuevo archivo. Vamos a poner algoritmo 02.py. Y acá vamos a hacer un ejercicio, un algoritmo utilizando estructura condicional. También va a ser bastante básico. Ya, bastante básico. Vamos a ponerle un comentario, va a ser la pregunta. Vamos a poner lo siguiente. Ingresar el promedio de un estudiante. Mostrar un mensaje si aprobó, si está aprobado o no. Ya está. La nota aprobatoria va a ser 10.5, para ser exacto, ¿ya? Claro, 10.5 ya vendría a ser 11, pues, ¿no? Por ahí me pregunta, profe, ¿cómo instalamos Python? Ya, acá te vuelvo a copiar el link, Ciro, ahí lo tienes. Con eso te ingresas a la página oficial y ahí tienes para descargar, descargas el instalador y lo instalas. Es bastante rápido y sencillo. Ok, muy bien. Vamos a hacer este ejemplo, muchachos. A ver, presten atención. Lo primero que vamos a hacer en el algoritmo, ya no voy a poner los comentarios como hice acá, ingresar, proceso y salida. Voy a omitir eso. Pero ya sabemos que primero tenemos que ingresar el dato, ¿ya? El dato que vamos a ingresar para que el algoritmo haga su tarea es el promedio. Entonces vamos a poner acá promedio, la variable que va a almacenar el promedio que voy a ingresar por teclado. Ahora, un promedio, si bien es cierto, es un número, pero es un número decimal. Claro, acá sí le tengo que poner decimal porque, como lo expliqué hace un ratito, si tú lo pones en entero, ponte que el alumno se sacó 10.6. Mi algoritmo no lo va a redondear, va a poner solamente el 10, va a desechar el decimal. Y ahí hay un problema, porque el alumno va a decir, profe, pero 10.6 es aprobado, ¿por qué salió desaprobado? ¿No es cierto? Ok, entonces ponemos float input, y acá un comentario, una etiqueta, que lo va a decir ingresar promedio. Esto es opcional, ¿ah? Hay otros que no lo ponen, pero en la terminal sale el cursor nada más, pues a veces uno dice, ¿qué voy a poner ahí? En cambio, si yo pongo esta etiqueta, ya el usuario sabe qué ingresar. Y si se dan cuenta, acá pongo un espacio para que no salga pegadito el número que voy a ingresar, ¿no? Ahí está. Una vez que he ingresado el promedio, ahora ese promedio se tiene que condicionar, porque lo que me va a imprimir es un mensaje que diga aprobado o desaprobado. Ahí entra a tallar la estructura if de la siguiente manera. Miren, es bien sencillo, ¿ah? Si, if significa sí. Si el promedio es mayor o igual a 10.5, dos puntos, enter. Miren el detalle acá, chicos. Acá sí hay un detallito. Acá en Python tú no utilizas las llaves, no utilizas los punticomas, pero lo que sí utilizas es esto. Mira dónde se ha situado el cursor. El cursor ya no se está situando en el inicio, se está situando acá. Acá hay como que un espacio, una sangría. Ese espaciado sangría lo llamamos indentación. Indentación, espero que esté bien escrito. Ahí está, indentación. La indentación es este espacio, porque a la hora que tú escribes a partir de acá hacia adelante, Python ya sabe que esta línea le pertenece a esta condición. ¿Estamos? No vayas a retroceder y escribir el inicio, porque ahí sí te va a salir un error. De esta manera, Python sabe que esta línea, gracias a esta indentación, esta línea le pertenece a esta condición. ¿Ya, chicos? Se llama indentación. Lo he escrito mal, es indentación, ¿ya? De ahí lo corregimos. Si el promedio es mayor o igual a 10.5, vamos a crear una variable que se llame mensaje, va a ser igual, y el mensaje va a ser aprobado. Profe, ¿y por qué lo pone entre comillas? Porque es un dato de tipo cadena de texto, y las cadenas de texto van entre comillas. Los valores numéricos no necesitan comillas, ¿ya? Else. Else sí va a la misma alineación del if. Else significa si no. Si no está aprobado, entonces el mensaje va a ir desaprobado.
Ahí está. Así sería. Traducimos, si el promedio es mayor o igual a 10.5, el mensaje será aprobado. Si no, el mensaje desaprobado. Hay que respetar estas indentaciones. Miren, es importante. Porque si yo lo pongo acá, miren cómo ya, lo bueno de este programa Visual Studio es que me está mostrando ya un error. Hay otras plataformas antiguas que no te mostraba el error y tú ejecutabas y decías, uy, ¿dónde me estoy confundiendo? Esa es la ventaja que tenemos ahora. Ese es el proceso. Ahora la salida vendría a ser la impresión del mensaje. Vamos a poner acá de frente el mensaje, ¿no? Mensaje, ya está. Me va a imprimir bien aprobado o desaprobado, dependiendo del promedio que yo ingrese. Si yo ingresé 15, va a decir 15 es mayor o igual a 10.5, sí, entonces muestra aprobado. Si yo ingreso 5, por ejemplo, va a decir 5 es mayor o igual a 10.5, no. Si no se cumple, muestra lo de abajo. Bien este o este. Miren, acá en la consola o en la terminal se ha quedado el resultado anterior. Si tú quieres borrar esto, utilizas este comando. Pones el clear o si no el CLS. Yo suelo poner este, CLS. CLS, enter, y ahí está, ¿no? Se restablece. Ahora sí, doy un clic acá arriba, ya saben, control S para guardar, F5 para ejecutar, y acá está, miren, ya me está pidiendo el promedio. Voy a ingresar 15, enter, y me está imprimiendo aprobado. Si yo quiero volver a ejecutar, nuevamente presiono acá en el algoritmo, F5, ahora le voy a poner 5, por ejemplo, enter, y me sale desaprobado. ¿Ok? Entonces, sí está cumpliendo la condición, sí está cumpliendo la condición. Buenas noches, Stephanie, buenas noches. Este vendría a ser el algoritmo. Se los voy a copiar, chicos. Ahí lo tienen. Ahí se los estoy copiando. Listo. Dentro de las estructuras condicionales tenemos tipos. Lo que hemos visto en este ejercicio se llama condicionales dobles. ¿Por qué? Porque hay dos posibles resultados. En este ejemplo que estamos viendo en pantalla, ingresamos una edad y me devuelve si es mayor o menor de edad. Dos posibles resultados nada más. Lo que hemos hecho nosotros, ingresamos un promedio y me devuelve aprobado o desaprobado. Dos posibles resultados. Por eso se llama estructuras condicionales dobles. Pero ¿qué sucede, profe, si es que hay más de dos posibles resultados? Porque es muy usual que haya más de dos posibles resultados, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, tú vas a una tienda y ves una serie de descuentos, pero los descuentos dependen de los montos que tú compres. Si tú compras, por ejemplo, más de 100 soles, tienes el 10%. Si compras más de 200, tienes el 15%. Si compras más de 300, tienes el 20%. Se dan cuenta que hay más de dos posibles resultados. A eso se llaman estructuras condicionales múltiples. Múltiples. Y ahí utilizamos igualito, utilizamos el if, pero luego utilizamos el if. Y eso es lo que voy a explicarles ahorita. ¿Ya? Repito, si tuvieran alguna consultita, chicos, no deben escribir ahí en el chat. Yo estoy ahí con el chat en pantalla, viendo cualquier interacción que ustedes puedan tener. Ok. Vamos a crear un tercer archivo. Vamos a poner el nombre algoritmo 03.py. Ahí está. Ok. A ver. No te sale el panel que dice terminal. Si presionas F5, ¿no te sale? A ver. Presionando F5, tienes que dar un clic primero en el algoritmo ahí, control S para guardar los cambios y luego F5. Ya, a ver. Vamos a seguir, ¿sí? Igualito de ahí vamos ayudando al compañero o a la compañera. Vamos a hacer nuestro tercer algoritmo con estructura condicional, pero múltiple. ¿Ya? Múltiple. Ahí está, Wilder nos está ayudando. Muchas gracias, Wilder. Por ahí dice que claro, se cierra y se abre y por ahí puede solucionar el problema. Muchas gracias. La pregunta sería, ya, vamos a hacer un algoritmo parecido a este, pero ya con múltiple. Acá, si bien es cierto, tú ingresas un promedio y te devuelve dos posibles resultados, aprobado o desaprobado. Pero en este caso, vamos a ponerme ingresar el promedio de un estudiante y mostrar el siguiente calificado o mensaje. Ya. Sería, si el promedio es mayor o igual a 18, que me aparezca como mensaje excelente. Si el promedio es mayor o igual a 16, que me salga el mensaje bueno. Si el promedio es mayor o igual a 10.5, que me salga regular. Caso contrario, o sea, quiere decir, si es menor o igual a, si es menor a 10.5,
Entonces me va a salir desaprobado. Vean que hay 4 posibles resultados. Excelente, bueno, regular y desaprobado. Hay 4. Es ahí donde voy a trabajar con estructura condicional múltiple. ¿Sí? Múltiple. Empezamos. Primero hay que ingresar el promedio. Igualito que el ejemplo anterior, ponemos promedio, tipo de dato float, función input para ingresar el promedio. Ponemos la etiqueta que diga ingresar promedio. Ingresar promedio. Luego empezamos ahora sí con nuestras condicionales. Ahí tenemos la condicional múltiple, ¿no? Esto. La primera condición, utilizo la estructura if, como lo he hecho en el anterior. Ahí indico, si promedio es mayor o igual a 18, dos puntos, enter. El mensaje va a ser excelente. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos, estimados participantes, quiero que presten atención en esto, cuando nosotros tenemos una estructura condicional múltiple, tenemos que ir anidando, o sea, tenemos que ir uniendo las otras condiciones. Y para eso se utiliza el comando el if. Ya no if nada más, sino el if. Con eso estoy enlazando la otra condición. Y acá voy a poner, si el promedio es mayor o igual a 16, el mensaje sería bueno. ¿Ok? La otra condición, como también va a ser anidada, enlazada, ponemos el if. Si el promedio es mayor o igual a 10.5, el mensaje va a ser igual a regular. Y al final, miren acá, al final yo voy a poner el else de frente. ¿Por qué, profe? Porque ahí dice caso contrario. O sea, si no se cumple ninguna de estas condiciones, si no es mayor o igual a 18, si no es mayor o igual a 16, ni tampoco es mayor o igual a 10.5, se supone que va a ser menor a 10.5. En esa ocasión, vamos a decir que el mensaje sea desaprobado. Ahí está. Por eso al final, el último resultado siempre va, o casi siempre va con el else nada más, que en fin casi no. Si no se cumple ninguna de las anteriores, que te devuelve este resultado. O sea, si yo pongo, digamos que yo puse 5, el 5 primero evalúa acá. ¿Es mayor o igual a 18? No, pasa al siguiente. ¿Es mayor o igual a 16? Tampoco, pasa al siguiente. ¿Es mayor o igual a 10.5? Tampoco. Si no fue ninguno de ellos, entonces, ¿qué nos queda? Mostrar desaprobado. Así sería una estructura condicional múltiple. Ahora nos quedaría imprimir el mensaje. Ahí está, el mensaje. ¿Ya? Vamos a ejecutar antes de copiárselo en el chat. Voy a limpiar la consola. Control S, F5, e ingreso el promedio. Miren, voy a ingresar el promedio que sea, digamos que yo me saqué 13. Enter. Y me sale regular. Claro, porque está acá, miren, cumple esta condición. 13 es mayor o igual a 10.5, porque comenzó a preguntar de arriba hacia abajo. ¿Es mayor o igual a 18? No. ¿Es mayor o igual a 16? Tampoco. Acá sí se cumplió. Y como se cumplió con esta condición, te devuelve este mensaje regular. Ahí está. Y así puedo tener, dependiendo la pregunta, puedo seguir extendiendo mi estructura. Yo sé que hay algunos, han visto otros lenguajes de programación, donde han utilizado para este tipo de ejemplos el switch case. Por ejemplo, estamos hablando de .NET o de Java, pero acá en Python no tiene esa estructura. Así que cuando tenemos este tipo de ejemplos, caballero, tenemos que hacerlo de esta manera, con el if. El if y al final else. ¿Ya, muchachos? Espero que se haya entendido. Ahí se los copio en el chat. Tratando de apoyarle a alguno de los compañeros que no le salía, espero que le haya salido. Otra alternativa sería también que, a pesar de haber instalado Python en tu computadora, a veces necesita reiniciar la máquina, ¿no? A veces necesita reiniciar la máquina, a veces no. Pero también otra opción sería ir a extensión y en extensión instalar también Python desde acá, miren. Esperamos un ratito de cargue. Claro, yo sé que hay varias opciones acá de Python. A ver, creo que es esta. Esta es una de ellas, miren. Tú pones Python y ahí te va a salir. La primera opción que te salga nada más. Como yo ya tengo instalado ya, acá ya tengo instalado todo, pues algunos ya no me salen. Varias. Las primeras que te sale Python, yo te recomiendo que luego cuando termine el taller ya lo instales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este de Python. Este es instalarlo. A veces por esto también no te deja ejecutar tu algoritmo. Pero no se preocupen que eso en el camino se va aprendiendo poco a poco. Es cuestión de adaptarnos nada más a esta aplicación. Ok, ya. Vamos a ver ahora. Vamos a seguir, muchachos, que el tiempo nos gane.
vamos a ver un ejemplo de bucles, porque parte de la programación que se utiliza bastante son los famosos bucles o estructuras de repetición. Dentro de las estructuras de repetición, chicos, acá nosotros en Python utilizamos dos. Lo voy a poner en mayúscula, pero se escribe en minúscula, ¿ya? Tú pones en mayúscula para que se vea bien. El while y el for. Hay muchos algoritmos que puedes hacer, muchos algoritmos de bucles que puedes hacerlo con cualquiera de los dos, pero hay diferencias. Por ejemplo, si tú quieres hacer un bucle vendría a ser una acción repetitiva, que se entienda por ahí. Un bucle es una acción repetitiva. Cuando tú quieres hacer un bucle que dependa de una condición o de condiciones, utilizas el while. Pero si tú quieres crear un bucle que ya tengas definido la cantidad de repeticiones, utilizas el for. ¿Ya? Esa es la diferencia. Repito, si tú quieres crear un bucle que dependa de una condición, el while. Si tú quieres crear un bucle que ya sabes cuál es la cantidad de repeticiones que vas a hacer en el bucle, utilizas el for. Ahorita vamos a utilizar el for, vamos a hacer dos ejemplos nada más de for, ¿ya? Para no extendernos mucho. Entonces, por ahí me siguen, por favor. Voy a... Profe, le pegué dejar de grabación, por favor. No te entendí, pero sí está grabando. Estamos grabando todo, no te preocupes. Profe, le dejé de grabación, por favor. No te entendí. A ver, ya vamos a crear el otro archivo, algoritmo 04.py. Si quiero entender la pregunta, sí, la grabación al final ya el coordinador lo va a subir a las redes o en YouTube, si no me equivoco, para que lo tengan ustedes, no se preocupen, muchachos. O quizás lo va a compartir por el grupo que tienen ustedes en WhatsApp, sí, no se preocupen, para que ustedes luego ya lo revisen. Quizás no están con la PC, ¿no? Para que lo puedan también ustedes practicar. Ok, vamos a hacer entonces un algoritmo ahorita. Vamos a iniciar con uno básico, ¿ya? Que diga, este, generar la palabra, no, generar 100 veces la palabra programación. Imagínense si no existiera las estructuras de bucles, la estructura de repetición. Yo tendría que hacer 100 prints. Print, programación. No, pues no, la vida vamos a hacer eso. Gracias a las estructuras de repetición o de bucles, yo con una instrucción, yo le digo cuántas veces quiero repetir una acción. Eso se llama bucle. Es una acción que se va a repetir n veces. Entonces acá, miren, vamos a hacerlo fácil, ¿ah? De frente, acá no tengo que ingresar datos. De frente pongo la estructura for. For una variable, acá sí creo una variable, vamos a poner x, por ejemplo, la variable puede ser cualquiera in range, que es una función que me permite generar un rango. Acá yo le indico la cantidad de repeticiones que va a tener mi bucle. Disculpen, es 100, ¿no? 100. Ahí está. ¿Y qué es lo que va a hacer tu bucle? Va a imprimir la palabra programación. Y ya está, ya acabé. Así de simple. Porque yo le estoy diciendo que esta línea se repita 100 veces. ¿Ok? Guardo los cambios, ejecuto, esperamos un ratito, y acá abajo ya se generó, miren. Ahí están las 100 veces programación. Profe, pero ¿cómo sé que hay 100 veces? No me va a poner a contar, ¿no? Claro, nadie va a contar eso. Pero lo que podríamos hacer es que acá al costadito salga el número. Por algo está esta variable. Esta variable, lo que va a almacenar, muchachos, es un número entero de las veces que se va a repetir este bucle. Como acá yo estoy diciendo que se va a repetir 100 veces, acá esta X va a generar 100 números, pero los números que va a generar siempre van a empezar en cero. Entonces, si empiezan en cero y como son 100, va a terminar en 99. ¿Sí? Siempre empiezan en cero. Así es la programación. Entonces, si tú quieres que empiece en 1, que es lo más lógico, vas a tener que poner X más 1. Miren, acá. X más 1, comita, y acá le ponemos dos puntitos para que salga, ¿no? Acá va a salir, en la primera línea, en la primera ejecución va a salir 1, porque X va a empezar con 0 más 1, 1, 2 puntos, programación. En la siguiente va a salir 2, 2 puntos, programación, luego 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Guardamos los cambios, ejecuto. Y ahora miren cómo me sale. Vamos a acercar. Ahí está. Piensa en 1, programación, vamos hasta el final. 100. Y solamente con estas dos líneas, chicos. Solamente con estas dos líneas. No necesité de más. Profe, ¿y cuándo se utiliza las estructuras de repetición? Miren, estos tipos de algoritmos de estructuras de repetición o de bucle se utilizan más que todo cuando yo quiero hacer búsqueda de datos. Por ejemplo, yo tengo una lista, un registro de 1000 productos y quiero buscar un producto específico, lo voy a tener que hacer dentro de un bucle para que vaya buscando de uno en uno y que coincida, ¿no? Dependiendo del código, no sé cómo quiera buscarlo. Pero cuando quieres hacer búsquedas, utiliza los bucles. Bien el for o el while. Pero más utilizamos el for en realidad. Más utilizamos el for. Chicos, ¿todo claro hasta ahí? Me confirma en el chat, por favor, si se está entendiendo. Es muy importante para mí saber eso. Si se está entendiendo.
muchas gracias, compañero. Perfecto, muy bien, muy bien. Ya, gracias, muchachos. Miren, vamos a hacer un ejemplito más para que no quede muy poquito lo del bucle. Vamos a hacer un ejemplito más de bucle y luego pasamos con las funciones. Vamos a poner entonces algoritmo 05.pi. Exacto, Romario, tú mismo lo has dicho. Sí, lo comenté hace un ratito, solamente hay el for y el while. No hay el do while, no hay. No hay como en Visual Studio, ¿no? Como en Java, que sí hay el do while. No, acá, igualito con respecto a las estructuras condicionales, por ejemplo, solamente utilizamos el if. No hay el switch case, por ejemplo, que hay en .NET. Solamente hay el for y el while en Python. Ok, en este siguiente ejemplo, vamos a crear una tabla de multiplicar. Es un ejemplo típico, ¿ah? Me gusta porque con este ejemplito el alumno ve cómo todo lo que se puede crear con unas pocas líneas de código. Vamos a crear toda una tabla de multiplicar de un número ingresado por teclado, por teclado. O sea, para explicarles, voy a ponerla acá. Digamos que yo ingreso el número 5 y me tiene que salir así, miren. 5 por uno es igual 5. Luego me tendrá que salir 5 por 2 es igual a 10. Y así sucesivamente. Normalmente las tablas de multiplicar son hasta el 12, ¿no es cierto? Eso es lo normal, ¿sí? Pero ya tú eliges, si tú quieres que sea una tabla de multiplicar hasta el 10, hasta el 100, ya depende, pues, ¿no? Vamos a ponerle hasta el 12 nada más. Muy bien, este algoritmo empieza de la siguiente manera. Acá sí vamos a tener que ingresar un número, porque ahí mismo lo dice. Crear una tabla de multiplicar de un número ingresado por teclado. Como no me especifica, el número va a ser entero. Vamos a poner acá. Número va a ser igual, int, input, ingresar número. Ahí está, ingresar número. Luego hacemos nuestra estructura repetitiva for la variable que puede ser cualquier letra, cualquier palabra. Yo normalmente le pongo X ya por, por costumbre. In range, digamos que sea hasta el 12. 12 repeticiones. ¿Y qué es lo que va a hacer mi bucle? Primero tenemos que hacer toda esta operación. Se supone que el 5, miren acá, va a ser el número que yo voy a ingresar, la variable. El uno, este, va a ser X, porque, profe, pero X empieza en cero, hay que ponerle más uno, pues, para que empiece en uno. A menos que quieras que empiece en cero, pero no es usual, ¿no? Que una tabla multiplicada empiece desde cero, siempre empiece desde uno. Este. Y faltaría el 5. El 5 vendría a ser la multiplicación de número por X. Entonces, esto es lo que vamos a generar primero, ¿ya? Vamos a crear una variable llamada multi, que va a ser igual al número ingresado por X más uno. ¿Sí o no? Claro. Una vez que ya tengo los tres resultados, porque este 5 va a ser multi, ahora hay que imprimirlo. ¿Cómo se imprime? Vamos a imprimirlo. Primero tiene que salir el número. Ahí está. Coma, entre comillas. ¿Ya cómo quieres que salga? ¿Con X o con asterisco? Ya, vamos a ponerle con X. Porque al final va a ser solamente para la presentación, ¿no? No es que va a ser el operador que va a multiplicar. Luego acá ponemos X más uno. Porque si yo le pongo X, recuerden que X me está devolviendo cero. Voy a ponerle X más uno. Coma, entre comillas el igual. Ahí está, para que me salga el igual. Y al final, multi. Ahí está. Para que vean, este número es este 5. Si tomamos como referencia ese ejemplo, esta X es este X más uno es este uno, ahí está el igual, y multi es el resultado. Lo he armado para que salga como está arriba, igualito. Y miren, me olvidé decirles hace un rato, acá también se tiene que utilizar la indentación. Con esto le estoy indicando que estas dos líneas le pertenecen a esta estructura repetitiva. Ya tiene que haber indentación. Ok, guardamos los cambios, ejecuto. Me está pidiendo el número. Para seguir el ejemplo, voy a ponerle 5, enter, y miren, muchachos, todo lo que me genera automáticamente. 5 por uno, 5, 5 por 2, 10, 5 por 12, 60. Ya tengo mi tabla de multiplicar. Profe, de cualquier número, no nos estaré engañando. No, miren. Acá voy a ejecutar nuevamente. Voy a poner de 10. Enter. Ahí está. 10 por uno, 10. 10 por 12, 120. ¿Se dan cuenta? Y ya tienen su tabla de multiplicar de un número ingresado por teclado. Como le digo, es un ejemplo bastante usual. Yo normalmente lo enseño siempre en fundamentos. Ya con esta base el estudiante, como todos, ¿no? Todos los estudiantes de programación
tenemos mucha lógica, tenemos mucha imaginación, y con esta base ya pueden ir construyendo otros tipos de algoritmos, ¿no? Teniendo esta base. Y no es nada del otro mundo, muchachos. Es solamente practicar. Es solamente practicar. La programación no es difícil. Yo siempre le recomiendo al estudiante también que conozca un poquito de Excel. Excel es una herramienta fundamental para todo este mundo. Excel, lenguaje de programación, base de datos, programas de inteligencia de negocios como Power BI, todo es un paquete, ¿sí? Todo es un paquete de lo que se está viendo en la actualidad, de lo que es ciencia de datos, análisis de datos. Porque tú sabiendo Excel, puedes entender mucho más rápido la programación incluso, porque en Excel tú haces funciones. Por ejemplo, en Excel tú tienes la función si, que es el if. Es muy claro que cuando llevemos nuestro curso de programación ya con mucho más tiempo, porque ahorita lo estoy haciendo rápido, pero cada tema que hemos visto lo hacemos en una clase. Por ejemplo, toda una sesión de clases para hacer estructuras secuenciales, toda una clase para hacer condicionales. Incluso de condicionales son dos clases, porque hay dobles, hay múltiples, hay anidadas, ¿no? Hay varios contenidos. Y con respecto a las repetitivas o bucles también son dos clases, uno para while y uno para for. Ahí ya se explica todo, pues, en detalle, en detalle. Muchas gracias, César, por ese aporte. Ok, ahora sí, chicos, vamos a hacer un ejemplito de funciones. Todo lenguaje de programación tiene sus funciones que ya vienen ya para que nosotros las podamos usar. Nosotros hemos ido usando ya algunas funciones como el input, función int, función range, función print, etcétera. Pero hay un montón de funciones. Ahora, también todo lenguaje de programación nos permite que nosotros podamos crear nuestras propias funciones. Quiero que se entienda que una función es un algoritmo, ¿no? Es una tarea que tú vas a poder reutilizarla. ¿Me entienden? Por ejemplo, el input, su tarea es que me permite ingresar datos. El int, su tarea es que este dato sea convertido en un número entero. El print, su tarea es que puedas imprimir este resultado en consola. Y así, acá yo puse también algunas funciones. Por ejemplo, el round, su función es redondear un número en una cantidad decimal establecidas. El más, en devolverme el valor máximo de un conjunto de números. El mínimo también, el mínimo, el min. Y así. Tú cuando programes, va a llegar un momento donde vas a hacer algoritmos bastante grandes y van a haber acciones o tareas que vas a hacerlo repetitivamente en tu algoritmo. Entonces, para no redundar datos, para no redundar código, para que tu código no sea muy grande, entonces esa tarea que tú sabes que se va a repetir, créalo dentro de una función, para que luego cuando quieras usar esa tarea ya no programes todo, sino llames a la función nada más. ¿Ya? Esa es la finalidad de una función. ¿Y cómo se crea una función? Muy sencillo. Solamente pones la palabra def. Con eso ya le estás indicando a Python que vas a crear una función. Miren, voy a crear una función rápido nada más para que no nos gane el tiempo, chicos. Vamos a crear una función bastante básica. Voy a poner acá funciones 01.py. ¿Ya? Funciones 01.py. Y vamos a poner crear una función que imprima el promedio de tres notas. De tres notas. Supongamos que esta acción se va a repetir varias veces en mi aplicación, entonces lo voy a poner dentro de una función. ¿Ya? ¿Cómo creamos la función? Acá vamos a poner creando la función. Ponemos la palabra def, con eso ya Python sabe que vas a crear una función, seguidamente el nombre de la función y luego acá los parámetros. Profe, ¿qué es un parámetro? Son los valores que necesita la función para realizar su tarea. La tarea de esta función es imprimir el promedio de tres notas. Para que haga esa tarea, necesita las tres notas. Entonces vamos a ponerle acá, son variables. Vamos a ponerle nota 1, nota 2, nota 3. Si se dan cuenta, bueno, para aquellos que conocen otro lenguaje de programación, se han dado cuenta que acá yo no establezco el tipo de dato. En Java, por ejemplo, y en Visual.net sí tengo que poner el tipo de dato acá. Acá no. Esa es la facilidad que tenemos con Python. Luego, dentro de una función utilizamos un comando que se llama return, que significa retornar, devolver. ¿Qué es lo que te va a retornar? La multiplicación de esos tres valores, no, disculpen, la suma, porque primero se suma, y luego se divide sobre 3. Porque sabemos que el promedio es la suma de las notas entre la cantidad, que es 3. Este resultado no es necesario ponerle una variable, lo va a retornar. O sea, cuando yo invoque, cuando yo quiero utilizar esta función, lo que me va a devolver la función es este resultado. ¿Ya? Este resultado. Con eso ya tengo la función, ya lo acabé. Ahora, ¿cómo utilizo esta función? Invocando a la función.
Para invocar la función simplemente con el nombre de la función. Por ejemplo, miren, acá voy a imprimir, vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner el nombre de la función, miren, promedio. Abro paréntesis y miren lo que me está pidiendo. Que yo le ponga la nota 1, la nota 2 y la nota 3. ¿Ven? Eso es lo que me está pidiendo. Yo estoy invocando, claro, pero tú tienes que darle las notas para que te devuelva el promedio. Entonces digamos que acá las notas es 12, 15 y 20. ¿Ya? Ahora sí, voy a ejecutar, voy a guardar y ejecutar. Esperemos un momento. Y ahí está el resultado. Miren, si me acerco, ahí está el resultado. 15.66666. Claro, falta redondear, ahorita lo redondeamos, pero ahí está el resultado. Profe, explique cómo lo he hecho. A ver, miren, cuando nosotros ejecutamos con F5, lo que hace Python comienza a hacer comienza a ejecutar cada línea, miren. Pasa primero acá. Lo que hace acá es crear esta función, pero lo tiene en memoria. Esta función se crea, mas no se ejecuta. Se ejecuta siempre y cuando yo le invoque. Acá recién se está ejecutando. Acá arriba se creó en memoria la función y luego está esperando que alguien lo invoque. Acá yo estoy diciendo, le estoy llamando a la función y lo voy a imprimir. Le estoy mandando los tres valores, las tres notas, y lo que está haciendo la función me está retornando la suma de esas notas sobre 3, que es 15.666. Sí, sí, Jans. Claro, cuando tú, por ejemplo, digamos, lo que está preguntando el compañero es lo siguiente. Profesor, yo creo esta función en este archivo. Yo creo otro archivo y desde ahí puedo llamar a la función. Claro que sí. Claro, pero ahí tendrías que importar en la parte superior. Tendrías que hacer una importación para poder utilizar esta función. Ese ya es un tema de módulos, que eso sí ya lo tendríamos que ver en el curso, porque acá ya nos extenderíamos un poquito más. Otra característica de las funciones es que yo puedo reutilizar, miren. Acá, si bien es cierto, esta función tiene solamente una línea. Su tarea es solamente hacer el promedio. Pero hay funciones que tienen muchas líneas de instrucciones. Y ahí sí como que vemos la ventaja, ¿no?, de utilizar funciones. Una de las ventajas de las funciones es la reutilización. Por ejemplo, yo tengo quiero generar varios promedios. Entonces, si yo no tuviera funciones, tendría que hacer todo este proceso varias veces. En cambio, acá no, acá solamente invoco y comienzo a cambiar los valores, ¿no? Pongo 10, pongo 18, 13, 11. Ya. Guardo los cambios, ejecuto y ahí están los resultados, miren. ¿Ven? Ahí están los resultados de cada uno. Eso se llama reutilización. Como ya la función está creada, yo solamente la reutilizo las veces que quiero. Esa es una de las ventajas. Profe, pero están saliendo decimales. Miren, para no estar haciendo la función round en cada uno de ellos, lo hago acá. Acá voy a poner. Hay una función que nos permite redondear. Round, abro paréntesis. A todo esto lo voy a redondear a dos decimales. Todo esto lo redondeo a dos decimales. O a uno, a lo que tú quieras. Entonces ya estos resultados van a salir redondeados también a dos decimales. Miren, voy a volver a guardar y ejecutar. Y ahí está, miren, ¿ven cómo sale? Mejor, ¿no? O a un decimal, como ustedes quieran. Y así, muchachos, todo algoritmo que nosotros hagamos, lo podemos poner dentro de una función. Claro, no siempre, ¿no? Dependiendo. Si sabes que ese algoritmo, esa tarea va a ser repetitiva, entonces sí es conveniente ponerlo dentro de una función. Si no es así, ¿para qué? Bueno, más que una conexión a una base de datos, por el tema de tiempo, le voy a enseñar cómo crear una base de datos desde Python. Miren, aquellos que, bueno, quizás algunos no saben qué es una base de datos. Base de datos es un conjunto de información. Toda aplicación está conectada a una base de datos, porque si no, ¿dónde se guarda la información? ¿No es cierto? Entonces, hay muchos motores de base de datos. Por ejemplo, tenemos el SQL Server, que es uno de los más conocidos, más comerciales. Tenemos Oracle, tenemos MySQL, PostgreSQL y tenemos el SQLite. Este SQLite ya es un motor de base de datos que viene por defecto con Python. Viene por defecto. ¿Sí? Entonces, aquellos que están practicando, que están en aprendizaje en Python, es recomendable utilizar el SQLite, porque no necesitas instalar otra cosa. Ya en nuestro curso, ya vamos a aprender no solamente con SQLite, sino también vamos a aprender con Postgre, vamos a aprender con SQL Server. Ahí sí vamos a tener que instalar algunas aplicaciones adicionales. Pero ahorita no. El SQLite es un motor de base de datos ligero, como dice Live, ¿no? Ligero, que nos permite trabajar con fuentes de datos bajo el lenguaje Python, ¿no? Utilizar el lenguaje SQL, y crear instrucciones, crear tablas, crear campos, insertar datos, eliminarlos, actualizarlos, todo se puede hacer, ¿sí? Ahorita lo que les voy a enseñar es cómo crear una base de datos. Hay un algoritmo que nos permite crear una base de datos. Mire, voy a cerrar esto. Lo que sí voy a hacer es crear una carpetita desde acá,
Ya, voy a crear una carpeta con el nombre database, puede ser cualquier nombre en realidad, pero lo creo con la finalidad de que dentro de esa carpeta se genere la base de datos. Dentro, ya, dentro. Entonces, yo voy a crear acá un archivo, acá afuera lo voy a hacer, que se llame eh, base de datos, guión bajo, SQL Live.py. Es un archivo de Python. Vamos a programar acá bajo Python para crear una base de datos en SQL Live. ¿Ya? Vamos a crear una base de datos y también le vamos a crear sus tablitas. No, una tablita alumno con dos campos, para nombre y para DNI. Ya chicos, con eso, ese va a ser el último algoritmo que vamos a hacer, pero no se vayan por favor, porque luego les voy a dar una información importante. ¿Ya? Vamos a terminar con esto. Miren que acá en la carpeta, que lo tengo por acá también, cuando está en el escritorio, taller, está vacío. ¿Ven? Está vacío. Ahorita mediante mi algoritmo voy a crear acá, va a aparecer un archivo de base de datos que le vamos a poner el nombre universidad, ¿ya? Universidad o academia, ahí vemos. Como les digo, el SQL Live no necesita instalar, solamente importar, ¿ya? Entonces vamos a importar, vamos a poner import SQL Live 3. Este es el módulo que me permite trabajar con SQL Live. Déjeme ver, vamos a poner terminal y nueva terminal acá. Creo que hay algunos, como recién han instalado su máquina, su Visual Studio, pid install SQL Live 3. Vamos a ver si me pide. En mi caso no, porque ya lo tengo instalado. Ya, ¿qué dice acá? Ya, esto no necesita instalar. Ahí lo dice, ¿ven? No necesita instalar. Entonces, esto ya no haga. De frente nomás importamos acá, porque como le digo, ya viene ya con el mismo Python. Importamos, así se importan librerías, muchachos, para que vayan sabiendo, para que vayan conociendo. Esta es la librería que me permite trabajar con SQL Live. La librería se llama SQL Live 3. Ok, acá voy a poner, por ahora les voy a indicar así a grosso modo nada más, ya que este es un tema del curso también que se llaman control de secciones. Estos comandos try exe se utilizan cuando hacemos conexiones con base de datos, para que mi algoritmo no se detenga. Voy a crear una variable llamada mi conexión, y acá voy a poner SQLite 3, que es el módulo, punto, un método llamado connect. Este método te va a permitir conectarte a una base de datos siempre y cuando la base de datos exista. Pero si la base de datos no existe, te lo va a crear. En esta ocasión lo va a crear. ¿Y dónde lo va a crear? Voy a poner la ruta. Dentro de la carpeta database, slash, y mi base de datos se va a llamar academia. Academia BD. Ya está. Nada más. Repito, este método se va a conectar a una base de datos siempre y cuando exista, pero como no existe, lo va a crear. Lo va a crear dentro. Ustedes vieron, vean acá, no hay nada. Ya, ahorita se va a generar. Luego creo una variable llamada cursor, que voy a crear un cursor. Les explico rapidito. Este método, cursor, permite que yo pueda manipular una base de datos. Siempre cuando voy a hacer una conexión con una base de datos, voy a tener que crear un cursor. Y estoy creando la variable, que puede ser cualquier nombre en realidad. Yo le estoy poniendo cursor. ¿Ya? Y pongo cursor.execute. Este método te permite ejecutar una sentencia de SQL. Para aquellos que han escuchado sobre SQL, SQL es el lenguaje de las bases de datos. Cualquier motor de base de datos, sea Oracle, sea MySQL, sea Postgres, sea SQLite, utiliza el lenguaje SQL. Y el lenguaje SQL para crear una tabla es create table. Vamos a crear la tabla alumno y va a tener los campos nombre, que va a ser de tipo varchar. Profesor, y si no estoy entendiendo muy bien los códigos que están haciendo, no se preocupen, chicos. Recordar que este es un taller y en el taller, como le dije al inicio, es para que vean a grosso modo lo que ustedes podrían aprender en un curso completo. Ya en el curso completo yo les explicaré cada una de estas líneas y vamos a hacer ejemplos más grandes. Ahorita estamos haciendo algo pequeñito. ¿Ya? Acá ponemos el exe, el section, as x. Son variables que es parte de la estructura que tiene que ir ahí. Y imprimimos, en el caso me genere un error, me va a imprimir el tipo de error acá abajo. Pero estas líneas, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Voy a crear la base de datos Academia BD y dentro de la base de datos va a tener la tabla alumno con dos campos, que va a tener el nombre y el DNI. ¿Ya? Miren, vamos a guardar los cambios. Voy a ejecutar. Vamos un momento. Ya, acá no me sale ningún resultado porque no estoy diciendo que me devuelva resultados en la consola, pero no me sale un error, quiere decir que está bien. Miren, si vamos por acá, ya tengo mi base de datos. Acá está. Claro, de acá no se puede ver, pero acá está mi base de datos, miren. ¿Ven? Acá no había nada. Ahora está la base de datos que se acaba de crear recién. Profe, ¿y cómo veo el contenido de esta base de datos? Para eso ustedes tienen que instalar una aplicación que se llama EBD Browser. Se los pongo en el chat también, si es que quieren instalarlo. EBD Browser. Browser. SQL Live.
A ver, un ratito, chicos. Creo que es este. Acá está. Ya miren. Download. Ustedes instalan este tercero, ¿ya? Esto ya queda grabado en el video para que luego ustedes lo hagan. Este tercero. Le va a pasar el link. También, estimado, también lo puedes abrir del servidor. Pero yo normalmente utilizo este. Este es bien ligero, miren. Hablo una vez que lo tiene instalado, las doble clic. Este es para ver base de datos de SQL Live. Lo cargamos. Esperamos un ratito. Ahí está. Y solamente llevo el archivo que está acá, porque acá no se puede ver. Lo arrastro acá encima. Y miren, acá está. Acá está la base de datos. Si se dan cuenta, la base de datos se llama Academia BD. Ahí está la tablita, la única tablita que tengo, que es alumno. Y esa tablita tiene dos campitos, miren. Los campitos que he creado. Nombre, varchar de 50 y el DNI de tipo Integer. Ya luego también en las clases se le enseñaría a ustedes cómo insertar registros, cómo actualizarlos y todo eso. Esto es solamente para crear la base de datos. ¿Ya, chicos? Bueno, ahí lo tienen. Ahí se los estoy copiando. Me confirman en el chat un OK, por favor, si se entendió. Profe, ¿por qué el ex en ex? Ya, lo que pasa es que el ex es una variable que va a almacenar internamente el tipo de sección, el tipo a ver, vamos a decirle el tipo de error que puede ejecutar. El try analiza toda esta línea. Lo que pasa es que cuando nosotros nos conectamos a una base de datos, es posible que haya errores, ¿no? Puede ser que el servidor se detenga y hay una pérdida, hay una desconexión. Entonces, el try Excel hace que tu aplicación no se detenga, que siga nada más, pero ahí sí te va a salir ese error. Y ese error se está almacenando en la variable x, por eso lo estamos imprimiendo, ¿no? Eso es con la finalidad de que tu aplicación no se detenga. Salga el error, pero que no se detenga. Miren, el curso son 2 veces a la semana, martes y jueves, de 8 a 11. Son 3 horas, ¿sí? De 8 a 11, martes y jueves. Empieza este jueves 16. Por ejemplo, tenemos en Fundamentos, tenemos 14 sesiones. Cada día impartimos 2 sesiones. Por ejemplo, el jueves que viene vamos a impartir la sesión 1 y 2. Y el próximo martes 3 y 4 y así sucesivamente. Con respecto a fundamentos, tenemos 14 sesiones. Como se darán cuenta, vemos desde lo más básico, desde el inicio. Llegamos a ver a conexiones de base de datos, trabajamos con aplicaciones, entornos gráficos, ¿sí? Programación orientada a objetos. Y luego tenemos desarrollo web, que son 12 sesiones. Trabajamos con la parte de back-end, parte de front-end también, algunos que han escuchado, el Bootstrap, creamos un proyecto y lo publicamos en la nube también, sesión 12. Y luego ciencia de datos, que son 10 sesiones. ¿Sí? Vemos el tema de procesamiento de datos con Pandas, NumPy, visualización de datos con Matplotlib, vemos también inteligencia artificial, un poquito de Machine Learning, ¿no? Ahí está. Esta información, si ustedes desean, el coordinador se los puede pasar también. Eh, para finalizar, les agradezco bastante. Nosotros estamos impartiendo estos eventos de manera recurrente. En este año vamos a abrir nuevos cursos. De hecho, esta malla curricular que hemos aperturado de Python está centralizada a lo que es el entorno actual, ¿no? El entorno laboral profesional actual. Entonces, vamos a perfeccionar quizás en otro curso lo que es ciencia de datos un poquito ya más extenso. Y estuve escuchando que hay algunos que preguntaban por el curso de SQL Server. Recuerda que este curso de Python tiene un curso gratuito de SQL Server, pero son clases grabadas. Entonces, si tú quieres acceder a este curso de Python, vas a recibir el curso totalmente gratis, ¿no? Entonces, como le comentaba, el curso de SQL Server es totalmente gratuito, ¿ok? Son clases grabadas, son 9 sesiones que te van a poder ayudar a ti a tener un conocimiento previo entre básico e intermedio de lo que es esta herramienta de base de datos, ¿no? Entonces, para ir culminando, te agradezco, profesor, y vamos a estar coordinando con los alumnos lo que desean inscribirse ahora o lo que necesitan información, por favor, me pueden ir escribiendo o dejando sus datos en el. Bueno, por mi lado, profesor, muchas gracias, estimados alumnos. Es un gusto poder impartir estos talleres a ustedes, así que nos estaremos viendo en otra oportunidad. Ok, Armando, muchas gracias. Igual ustedes, chicos, gracias por la conexión. Así como lo dijo Armando, efectivamente, aquellos que se puedan matricular al curso tienen todo un curso completo grabado por mi persona de SQL Server, en la cual también se le brinda materiales de estudio, laboratorios, para que ustedes puedan desarrollar. ¿Sí? Ok, chicos, nos despedimos. Cuídense mucho. Muy buenas noches con todos.